Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Es un verdadero privilegio poder nuevamente entrar a sus hogares con este programa, sobre todo con el aspecto de comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a entrar en un tema muy interesante y que tiene que ver mucho con cada uno de nosotros, la fe. En otros programas, efectivamente, hemos hablado de aspectos de la doctrina, pero en esta ocasión vamos a hablar de algo que tiene que ver muy íntimamente con nosotros, porque definitivamente ninguno de nosotros puede decir que cree en Dios si no tiene fe. Tampoco puede decir que cree en la doctrina de la Iglesia si no tiene fe. Tampoco puede orar, ir a misa, practicar la fe, practicar la vida según la doctrina si no tiene fe. La fe le da forma a muchos aspectos de nuestra vida espiritual, pero pocas veces hemos meditado acerca de ella, o tal vez no hemos hecho introspección pensando qué es la fe, de dónde viene la fe, o por qué tengo fe. Entonces es algo que en ocasiones damos por sobreentendido. Hoy vamos a hablar acerca de ese tema. Y como diríamos, la fe tiene diferentes connotaciones. Estas características de la fe, por ejemplo, muchas veces se refiere a la doctrina. Defender la fe es defender la doctrina. También es esa virtud teologal que es infundida por Dios en nuestro ser, por el cual creemos en todo lo que Él ha revelado. También podemos hablar del aspecto distintos de la fe, por ejemplo, la confianza, la obediencia. Son aspectos que tienen que ver con la fe y que iremos poco a poco desgranando en el programa. Pero para hacer el primer abreboca del concepto de la fe, vamos a ver si vemos nuestro primer reportaje en el que se habla de un aspecto muy interesante y actual sobre esta virtud. El cardenal Robert Sarah ha publicado su tercer libro. Se titula Cae la tarde y el día casi ha terminado. En él reflexiona sobre la crisis de la fe. La crisis es no tomarse en serio el Evangelio, o sea, que cada uno decida lo que le interesa, quedarse conformes. El purpurado no está de acuerdo con quienes piensan que para salir de la crisis hay que disminuir la exigencia de la doctrina católica, de modo que sea más fácil practicarla. Vamos a ver, ¿crees que un marido puede disminuir su amor por su esposa? ¿Cómo va a disminuirlo? ¿Puede una mujer disminuir su cariño por su marido? Nuestra relación con Dios es una relación de amor. La doctrina no es una regla, es una expresión de amor. Y en el amor los detalles son muy importantes para expresarlo. Si simplificamos, es que ya no estamos enamorados. Robert Sarah, que nació en Guinea-Conakry hace 74 años, piensa que África puede ayudar a Europa a curarse de la crisis espiritual, y no solo porque en 100 años el número de católicos haya pasado de los 2 millones a los 200 millones. Dios quiere que África tenga un papel importante en la salvación del mundo porque hoy África no cuenta nada. Es despreciada económica, política y científicamente, pero Dios toma lo que no es nada para mostrar su poder. El Señor se sirve de África para la salvación de la familia, de la vida, de los valores, de la trascendencia, de las relaciones entre el hombre y Dios. Nosotros no hemos perdido esto. El libro Cae la tarde y el día casi ha terminado cierra la trilogía que comenzó con Dios o nada y continuó con La fuerza del silencio. Y aunque haya concluido esta trilogía, el cardenal asegura que ya está recogiendo material para un nuevo libro. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Quisiera iniciar con este video del cardenal Sarah sobre Ya cae la tarde, porque hay una premisa importante aquí, y es la siguiente. Muchos de nosotros en estos días hablamos de crisis de la fe, o que el mundo está en crisis porque existe un grado de indiferentismo, existe posiciones encontradas frente a cómo evangelizar. Lo que sí es cierto
es que la doctrina revelada por Dios no nos pertenece. No nos pertenece ni a la iglesia, ni al papa, ni al obispo, ni al cardenal, ni a nosotros los laicos. Es de Jesucristo, que le dio eso a la iglesia para que la custodiara y la interpretara auténticamente. De allí que efectivamente, como dice el cardenal, no es la solución disminuirla o adulterarla o hacerla más simpática, porque estaríamos hablando de comodidad. Estamos buscando quién ofrece el sillón más cómodo para quedarse con el cliente, quién ofrece el aspecto más divertido, más atrayente. Esas son las técnicas del mundo. Quien busca atraer, buscando que la persona quede encandilada, emocionada, cómoda, tal vez un poco hasta halagada, para que entonces esos aspectos superficiales muchas veces provoquen que la persona decida por una opción u otra. El Evangelio no viene a traernos comodidad, al contrario, viene a incomodarnos. El Evangelio no viene a halagarnos, sino a darnos realidad, lo que somos nosotros realmente. Y el Evangelio no viene a traer algo atrayente, sino muchas veces contracorriente, contra nosotros mismos. Pero ¿cuál es el secreto del Evangelio y de la fe? Es que el hombre descubre que está necesitado. Por eso el Evangelio viene a tocar la puerta de todos aquellos que se sienten necesitados. Dentro del pueblo de Israel, cuando Jesús predicaba, no todo el mundo fue a seguirlo. Había personas que se sentían satisfechas consigo mismas, personas que sentían que lo que tenían era más que suficiente y no necesitaban de ningún Mesías. Estaba Herodes, estaba Pilato, estaban los fariseos, estaban los sacerdotes y mucha parte del pueblo simple y llanamente pensaron: no necesito a Jesús, no necesito ese Mesías ni su doctrina. Se sentían, según su percepción, satisfechos. Por lo tanto, la solución efectivamente a la crisis de fe que hoy día vivimos no está en acomodarnos al mundo, está en predicar el Evangelio para que le llegue a toda criatura, inclusive, aunque como decíamos, pueda causar incomodidad, aunque pueda parecer una piedra en el zapato. Los insoportables, los que no son tolerantes, los que no quieren cambiar, los que no se adaptan, los que no son capaces de dialogar, pareciera una piedra en el zapato de la sociedad, muy cómoda y, podríamos decir, supuestamente tolerante, pero realmente relativista. Es decir, no hay bien, no hay mal, cada quien piense lo que quiera, porque si eso te hace feliz, sigue adelante. Pero cuando se habla de verdad, se habla de justicia, se habla de cambio de vida, de conversión, de vuelta a Dios, efectivamente, frente a esta sociedad, eso incomoda. Entonces, claro que provoca una crisis. Puede haber un gran indiferentismo, puede haber una gran cantidad de aparente ausentismo, pero el misterio de Dios es que la fe de pocos puede llevar a la salvación a muchos. Así que tiene que haber una perseverancia del pueblo de Dios, aunque llegara a ser minoría, aunque llegara a ser solo un germen, solo un grano de mostaza en medio de una enorme sociedad que puede fermentar toda la masa si persiste en lo que Dios quiere, y es vivir según su voluntad. Entonces, este es el preámbulo que queríamos iniciar hablando sobre el tema de la fe, porque efectivamente hoy es un diálogo muy común. ¿Qué hacemos? Hay mucha gente que no cree, mucha gente alejada de la iglesia, mucha gente que parece que tiene un mundo que no va acorde con los valores del Evangelio, es más, son críticos a la iglesia, y que hay incluso una corriente dentro de la misma iglesia que está supuestamente llamando a cambios radicales, pensando que esos cambios radicales y profundos va a hacer que el mundo vuelva su vista hacia el pueblo de Dios, cosa que no es cierto. Muy probablemente lo que va a hacer es que más vuelvan la vista, van a decir: estos son uno más del montón. Entonces, efectivamente, para poder ser germen
no puede ser igual que la masa. El germen o la levadura tiene que ser diferente a la masa. Entonces, recordemos, hermanos, que la fe, para cerrar este segmento, no viene a halagarnos, sino a darnos realidad y, ¿por qué no?, a cuestionarnos. La fe no viene a darnos comodidad para que nos sintamos mejor, sino que viene a incomodarnos para que nos levantemos y empecemos a caminar. Y finalmente, la fe no viene a traer algo nuevo, diferente, atrayente, sino que viene a traer la misma doctrina que muchas veces no escuchamos, pero que cuando le ponemos atención viene a cambiar nuestra vida. Es Jesucristo mismo el que viene a hacer la obra. Vámonos a un cambio con este primer segmento y después continuamos con este programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica con el tema de las características de la fe. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente con el tema de las características de la fe. Hicimos una primera introducción acerca de la fe y esa supuesta crisis de fe que existe hoy en día, preocupados muchas veces porque debemos o no cambiar la doctrina o lo que nos trajo nuestro Señor Jesucristo para agradar al mundo. Muy bien, ahora queremos hablar de específicamente el catecismo. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga el numeral 153 del tema característica de la fe, y dice así: la fe es una gracia. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17, Gálatas 1, 15, Mateo 11, 25. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, la dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todo gusto en aceptar y creer la verdad. Dei Verbum 5. Muy bien, empezamos con el primer aspecto de la fe. La fe es un don. Y pone el ejemplo de San Pedro. Cuando San Pedro dice que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesucristo no le dijo, bravo, qué deducción, qué inteligente, qué capaz, qué sagaz. No, le dijo que debía dar gracias, que debía alegrarse, porque eso que él recibió no se lo había dado carne ni sangre, es decir, nada de esta vida terrena, sino el Padre Celestial. Dice Jesús, mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, la fe es un don, es un regalo de Dios. Y también importante entender como el catecismo lo define. En primer lugar dice que la fe es una virtud teologal. Virtud, ¿por qué? Porque es un hábito infundido en el corazón del hombre, entendiendo el corazón el aspecto más central del hombre, no el órgano que bombea sangre, sino hay un sitio, por llamarlo de alguna manera, del sentido figurado, diríamos que hay un sitio en el hombre o en el ser humano donde se toman las decisiones, se piensa, se discierne, se decide. Ese sitio en la Biblia se llama el corazón. Entonces, el corazón no es el lugar en la Biblia donde residen los sentimientos, sino es ese centro del ser humano, por decirlo de alguna manera figurada, como decíamos, donde se piensa y se decide. Algunas personas piensan el cerebro,
otros hacen una diferenciación entre cerebro y mente, otros hablan del alma, pero lo importante es que hay un aspecto del hombre que podríamos decir que se conjuga lo material y lo inmaterial, donde nosotros todos sabemos que tenemos esa capacidad de pensar y de decidir. En ese lugar, por decirlo de alguna manera, Dios regala, da, sin que el hombre participa, el don. ¿Por qué un don? Porque es un regalo. No se ganó con ningún mérito, simplemente es dado por gracia. ¿Y qué significa gracia? Gratis. Es un regalo gratis, sin ningún costo ni mérito por el cual el hombre se pueda vanagloriar, sino dado por Dios. Entonces, esa palabra infundido tiene que ver con el aspecto espiritual, es dado por Dios y es un hábito, porque se cultiva, como todo hábito, se tiene que cultivar, trabajar para desarrollar y mantener, y también es dado por Dios. Entonces, ¿qué ocurre? La fe no es un esfuerzo del hombre, es un regalo de Dios. Por lo tanto, nadie se puede vanagloriar de tener fe, si eso lo dio Dios. Entonces, cada vez que nosotros pensamos, creemos o suponemos que tenemos fe porque quisimos creer, no es más que un error. Nosotros creemos porque Dios nos amó primero, porque Dios nos llamó primero, porque Dios nos infundió esa capacidad. Ahora, ¿por qué creemos o no creemos? Porque es como todo don, regalo, el hombre tiene la capacidad de poder aceptarlo o rechazarlo. Aceptarlo y conservarlo un tiempo y después dejarlo, o simplemente rechazarlo a la primera. Todas las combinaciones que a usted le parezca que usted puede hacer con algo que se le obsequia. De esa manera, también, ¿qué ocurre? ¿Por qué decimos que uno tiene más fe que otro? Porque como toda virtud tiene que ejercitarse para desarrollarse. O sea, es decir, mencione una virtud cualquiera y póngase a pensar que la persona que la tiene desarrollada es porque la practica, ya sea una virtud humana o una virtud teologal. Dios permite que nosotros podamos ejercitarla. Pedimos al director que nos ponga nuevamente el numeral para ver un aspecto que dice aquí interesante. Dice, la fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural, eso lo vimos, infundida por Él. Pero miren lo interesante que dice el catecismo. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda, junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo que mueve al corazón, lo dirige a Dios y abre los ojos del Espíritu y concede. Veamos, dejemos el numeral ahí puesto para que veamos algunos aspectos. Primero, dice que la gracia se adelanta. El hombre no da ningún paso sin que Dios no lo llame a la fe. Pero además que la gracia se adelanta y nos ayuda, nos da una cierta facilidad para poder acercarnos a Él. El Espíritu Santo nos da auxilios interiores que mueve el corazón y lo dirige a Dios. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para que podamos ver lo que antes no veíamos y que podamos de alguna manera acercarnos con mayor facilidad a Dios, que siempre ha estado con nosotros, pero lo habíamos ignorado. Muchas veces hemos estado cerca de algo y simplemente alguien nos tiene que ayudar para vislumbrarlo. Y voy a poner un ejemplo. Recuerdo que en los inicios de mi carrera profesional tuve la oportunidad de trabajar en una compañía que se dedicaba a tendidos eléctricos. Y como yo estaba iniciando, me dijo mi jefe, Roquel, probablemente has transitado durante años en la calle, pero no te has percatado de algo que está ahí desde hace mucho tiempo. Son los postes eléctricos. Y ahí te vas a dar cuenta de algo que ahora no te has dado cuenta. Hay postes
de cierto tamaño, hay unos más pequeños, hay unos para líneas de alta tensión, hay unos de línea baja tensión, hay unos para luminaria que son más pequeños, hay unos de concreto, hay uno de madera, hay unos que tienen crucetas arriba y etcétera, hay unos que tienen retenidas para sostenerlo y no los aburro con detalles, pero se darán cuenta que hay una gran cantidad y diferentes tipos de postes, pero probablemente por años hemos pasado por la calle y tal vez de lado hemos visto que hay algún poste, pero no nos hemos fijado la variedad y cantidad. Con esos aspectos, muchos de nosotros nos ocurre, no nos damos cuenta de las cosas hasta que alguien nos las señala. El Espíritu Santo viene a nuestro auxilio a hacer eso, a señalarlo, aquí está Dios. Parece hasta chistoso, pero es así. Viene la gracia a darnos los auxilios para prepararnos y viene el Espíritu Santo a decirnos, mira, aquí está Dios, no lo habías visto. ¿Cómo lo pusiste? Y uno dice, ¿cómo pude pasar por alto esto? ¿Cómo pude no mirarte, Señor? ¿Cómo pude yo ignorarte todos estos años? Porque estábamos ciegos. Por eso, un ejemplo desde las primitivas comunidades cristianas de el despertar de la fe es Bartimeo, el ciego del Evangelio, que se levantó, no podía ver a Jesús, pero escuchó que estaba pasando por ahí y se levantó y gritaba, ten misericordia de mí. A pesar que lo mandaban a callar, decía, ten misericordia, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús le devolvió la vista y pudo ver. De esa misma forma, ese mismo ciego que estaba en el camino somos cada uno de nosotros, que probablemente durante toda nuestra vida Dios estaba a nuestro lado y no lo pudimos vislumbrar. Por eso viene la gracia de Dios a asistirnos, a provocar esto que dice el catecismo, a permitir que podamos ver lo que antes no veía. Y eso es lo que es la fe. La fe no es ciega, la fe viene a darnos la vista. Por eso es un axioma totalmente equivocado aquel que dice que hay fe ciega. No, la fe no es ciega, la fe viene a darnos la vista de algo que antes no podíamos ver. Vamos al cambio y vamos a la segunda parte del programa de Catequesis Viviente. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente, comentando el catecismo de la Iglesia Católica, hablando de las características de la fe. En el segmento anterior estuvimos hablando de manera interesante sobre el aspecto de que la fe es un don, una virtud que se cultiva, que es infusa, que es dada en el corazón del hombre, que nos permite ver, que la gracia nos facilita y el Espíritu Santo nos hace ver lo que antes no veíamos. Por eso la fe viene a traer una visión más profunda de la realidad. No hay fe ciega, sino una fe que viene a iluminar nuestro ser, nuestra alma. Vamos a poner el siguiente reportaje que nos habla de otro aspecto muy interesante de este concepto que estamos hablando, que es la fe. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco dijo que para recibir el don de la fe se tiene que abrir el corazón al Espíritu Santo y a la Iglesia. La fede è un dono di Dio, ma la fede viene se tu sei nel suo popolo, se tu sei adesso nella Chiesa, se tu sei aiutato per i sacramenti, per i fratelli, per l'assemblea, se tu credi che questa Chiesa è il popolo di Dio. Además, Francisco explicó que existen dos grupos de personas, los dulces, humildes y abiertos al Espíritu Santo y los orgullosos y soberbios. Dijo que estos últimos se resisten a la fe porque creen saberlo todo y se distancian del pueblo. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Quisiera destacar tres aspectos que nos ha dicho el Papa en esta reflexión. Primer aspecto, la fe no es para el orgulloso. Segundo aspecto, la fe requiere humildad. Y tercer aspecto, para tener fe hay que estar abierto. Primero, el orgullo. Hablemos del orgullo. ¿Qué es una persona orgullosa? Una persona orgullosa no admite
que tiene que cambiar. Es aquel que dice, una vez me equivoqué y fue porque pensé que me había equivocado. Ese es el orgulloso. No tengo nada que arrepentirme, no tengo nada que cambiar, no tengo nada que aprender. ¿Cómo va a tener apertura si simple y llanamente se siente completo, aunque en su interior sabe que no es así, porque no hay ser humano que se pueda mentir a sí mismo y decir que es autosuficiente, porque pervive con su propia indigencia, su propia necesidad, su propia incompetencia muchas veces para las cosas. Limitaciones de todo tipo, físicas, mentales, psicológicas, espirituales, la vivimos, todos la vivimos. En nuestro interior todos sabemos lo que somos, pero hay una imagen hacia el exterior de yo no necesito de nada ni de nadie. Ese es el orgulloso. El segundo aspecto que no se puede, como decíamos, es la falta de humildad. La humildad nos permite a nosotros no sentirnos menos que los demás. Es una visión muy pobre de la humildad. La gente dice, humilde es aquel que se tira al piso y se siente que es el que menos vale. Cuidado que eso es una forma de soberbia. Es decir, porque hay dos extremos, ¿no? Hay aquel que se siente tan importante porque es más importante que los demás y hay otro que se siente muy importante porque es el menos que los demás. Yo soy el último, pero en el fondo es para llamar la atención porque soy el menos que todos. Entonces, dirá usted, entonces, ¿dónde está la humildad? Bueno, la humildad está en aprender la realidad. Miremos el modelo máximo de humildad, Jesucristo. Jesucristo no vino a decir que él era el último. Él no vino a comportarse como diferente a lo que se comportaba una persona de su época. Tanto fue así que durante su vida terrena, la gran parte, la gente no notó nada. Entonces, a veces queremos sobresalir, demasiado humilde, ¿no? Decir, no, yo no merezco nada, no me elogien, no. Eso no es humildad. La verdadera humildad es la que Dios permite que nosotros podamos reconocernos a nosotros mismos en nuestra justa medida, como criatura que tiene un valor, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos un alma inmortal, tenemos una dignidad por el bautismo, pero también tenemos falencias que no podemos ocultar y que tenemos necesidades de tanto los hermanos como de Dios. Entonces, por eso Santa Teresa decía que la humildad está en la verdad. Ni decir que no soy nada, ni decir que soy demasiado. Es lo que Dios nos ha hecho y punto. Ni decir que yo soy el más pecador de todos, ni decir que yo no tengo pecado. Es reconocer mi pecado tal y como soy. Cuidado que soy un pecador aburrido como cualquier otro y quiero sobresalir que yo soy el peor. Entonces, se dan cuenta que la humildad no es ser a los extremos, es reconocer la verdad que Dios me revela y que muchas veces no nos gusta. En la medida que yo reconozco la verdad que Dios me descubre, entonces yo voy desarrollando la humildad. Puedo tener empatía con el prójimo porque reconozco mi propio pecado. No el del prójimo, mi propio pecado. Puedo tener empatía con el hermano caído porque yo he visto mis caídas. Pero eso es Dios desarrollando el corazón y es necesario esa humildad para abrirnos a la fe. El otro aspecto importante de la fe es la apertura a la verdad, a la iglesia, como decía el Papa, a la doctrina. No puede haber verdadera fe si no me abro a lo que Dios me ha revelado. Muy bien, después de este aspecto que hemos desarrollado del Papa Francisco, vamos a pedirle al señor director que nos ponga el otro video que también viene a desarrollar esto tan importante que es la fe. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy mencioné el don de la piedad. Esta palabra piedad no tiene aquí el sentido superficial con que a veces la utilizamos, tener lástima de alguien. No tiene ese sentido. La piedad como don del Espíritu Santo se refiere más bien a nuestra relación con Dios, al auténtico espíritu religioso de confianza filial que nos permite rezar y darle culto con amor y sencillez como un hijo que habla con su padre.
es sinónimo de amistad con Dios, esa amistad en la que nos introdujo Jesús y que cambia nuestra vida y nos llena el alma de alegría y de paz. Y este es el don del Espíritu Santo, que nos hace vivir como verdaderos hijos de Dios, nos lleva a amar también al prójimo y a reconocer en él a un hermano. En este sentido, la piedad incluye la capacidad de alegrarnos con los que están alegres, de llorar con quien llora, de acercarnos a quien se encuentra solo o angustiado, de corregir al que yerra, de consolar al afligido, de atender y socorrer a quien pasa necesidad. Pidamos al Señor que este don de su Espíritu venza nuestros miedos y nuestras dudas y nos convierta en testigos valerosos del Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, Guatemala, República Dominicana y otros países latinoamericanos. Que el corazón de Jesús, al que está dedicado especialmente el mes de junio, nos enseñe a amar a Dios como hijos y al prójimo como hermanos. Gracias. Dominus Vobiscum. Et con spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció el reportaje del Papa? Y esto nos sirve efectivamente de preámbulo a lo que nosotros vamos a hablar en esta segunda parte, que es, en el siguiente segmento vamos a hablar de la fe desde el aspecto humano, porque la fe también es un acto humano, es un don de Dios que obtenemos por su gracia, por los auxilios del Espíritu Santo, pero también el hombre, el ser humano, tiene algo que decir al respecto y tenía que ver con lo que estamos hablando del Papa sobre el don de la piedad, que nos permite vislumbrar a Dios como un amigo, como un padre, alguien cercano que nos ama. Vamos a hacer el cambio y después continuamos con la última parte del programa Catequesis Viviente. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente, hablando de las características de la fe. En los primeros segmentos estuvimos hablando primero de la crisis de fe, después hablamos un poco de lo que es el don de Dios, la virtud teologal de la fe, que es un don de Dios dado por su gracia, un regalo, y que nos permite desarrollar los auxilios del Espíritu Santo. Ahora el Papa nos habló del aspecto de la piedad, cómo esa virtud permite que tengamos una amistad filial con Dios. Ahora vemos ese mismo aspecto humano del hombre en la fe. Vamos a pedirle al director que nos ponga primero el numeral. Vamos a leer los dos numerales, el 154 y 155, que habla de ese aspecto de la fe. El siguiente, el 154, que nos dice, la fe es un acto humano. Dice, solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo, pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Ya en las relaciones humanas, no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otra persona nos dice sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad prestar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y nuestra voluntad al Dios que revela.
Concilio Vaticano I de ese 3008 y entrar así en comunión íntima con Él. En el 155 dice lo siguiente, pongámoslos, dice, en la fe, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Muy bien, en estos dos numerales, importante para nosotros, queremos desarrollar un aspecto. Ven que hay un binomio, es decir, dos partes. Obviamente Dios es infinito, omnipotente y nosotros somos su criatura. Por lo tanto, nosotros no hay comparación entre uno y otro. Sin embargo, hay un aspecto importante. Dios, a pesar de su omnipotencia, su profundidad, su sabiduría y que nosotros somos una pobre criatura que Él nos sostiene en la existencia, Él decide darnos libre albedrío. Por lo tanto, decide que a pesar de que Él nos convoca, nos llama, nos incita, nos busca, nosotros permite que tengamos decisión, permite que tengamos algo que decir al respecto. Viene ahí el acto humano. Entonces, si bien es cierto, como decía el catecismo, todo es gracia, todo es un don, Dios nos infunde, siempre el hombre tiene la oportunidad de decir que sí o que no. Pero ese sí y ese no permite que ambos actúen al unísono. Y voy a poner un ejemplo, ahí ponen el ejemplo del matrimonio. Yo prefiero poner el ejemplo de los padres con los hijos. Imaginémonos a un padre bueno, no un padre mediocre ni más o menos, un buen padre. Pongamos en nuestra mente el mejor papá que hemos conocido. Totalmente bueno con sus hijos, dedicado con su esposa, alguien con ese modelo. Pero esa persona, ese padre, le pide a sus hijos obediencia. Y eso no significa falta ni de voluntad ni de dignidad de los hijos, sino que está ejerciendo una acción por el bien de ellos, por amor a ellos. Y esa obediencia no quita la dignidad, ni la inteligencia, ni la voluntad de sus hijos, sino que al contrario, podríamos decir que hasta la desarrolla, le ayuda a desarrollar una voluntad, le ayuda a desarrollar su inteligencia, le ayuda a poder discernir la realidad y tomar las mejores decisiones, poder caminar en la vida, le enseña lo que tiene al frente y cuál es el mejor camino. Y de esa manera el padre ejerce autoridad, el hijo obediencia, sin que uno atropelle al otro, sino en el amor para el bien del más indefenso, que en este caso es el hijo o la hija. Este mismo modelo es la fe del hombre para con su Dios que es Padre. Por eso Jesús puso el modelo de Padre. Es aquel Padre que no viene a atropellar la voluntad del hombre ni viene a hacer disminuir su inteligencia. Viene como el Padre al Hijo, a desarrollarla, a guiarla, a potenciarla, pero para ello le pide obediencia, porque habrá momentos donde efectivamente solo ello le va a permitir encontrar el camino correcto. Imagínense un hijo que no sabe hacia dónde se dirige y el papá le dice, vamos a este lugar, y dice, solo sígueme, ven conmigo, y el hijo, ¿qué va a tener que hacer? Puede ser que esté preguntando por qué este camino, por qué esto, otro, pero la única forma que va a poder llegar al destino es obedeciendo al Padre y siguiéndolo, porque Él no sabe cómo llegar. De la misma manera, Dios también nos pide obediencia, no para anular nuestra inteligencia, no para anular nuestro libre albedrío o nuestra voluntad, sino para llevarnos a un sitio mejor. Y habrá momentos que lo veremos claro, habrá momentos que estará la oscuridad, donde solo creer que Él nos ama y es bueno nos hace seguirlo. De esa manera, el hombre somete su inteligencia y su voluntad, como dice el numeral 155, a el amor de Dios. Somete su inteligencia y su voluntad al imperio del amor de Dios. Y por eso también la fe es un acto humano, porque involucra no un sometimiento, sino como una relación de amor.
No es aquel Dios que aplasta al hombre, que es el Dios amo, que si no me obedeces te maltrato, te castigo, sino es la relación de amor que yo me siento amado por alguien que es más grande que yo, que sabe más que yo y que quiere el bien para mí y que habrá momentos que no entenderé. De esta forma, ese es el acto humano de la fe, que es combinación de confianza, de fidelidad y de amor. La fe cristiana. Vamos a ver el siguiente reportaje que viene a dar un poco como otro aspecto importante de la reflexión de lo que estamos hablando de la fe. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra meditación sobre la fe católica partiendo de algunas preguntas. ¿Tiene la fe solo un carácter personal, individual? ¿Me interesa solo a mí? ¿La vivo solo? La fe es un acto eminentemente personal, es una experiencia íntima. Yo creo, pero mi creer no es el resultado de una reflexión solitaria, sino el fruto de una relación con Jesús, en la que la fe me viene dada por Dios a través de la comunidad creyente que es la Iglesia. La fe nace en la Iglesia, conduce a ella, en ella se vive. Tenemos necesidad de la Iglesia para confirmar nuestra fe y hacer experiencias de los dones de Dios, la palabra, los sacramentos, la gracia y el testimonio del amor. Ella nos da la garantía de que lo que creemos es el mensaje de lo que creemos es el mensaje originario de Cristo predicado por los apóstoles. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los miembros de la Asociación Mensajeros de la Paz, que están celebrando las bodas de oro de su fundación, invitándolos a que, arraigados cada vez más en Cristo, continúen siendo heraldos de la misericordia de Dios entre las personas más desprotegidas. Saludo también a los demás grupos provenientes de España, Argentina, México y otros países latinoamericanos. En el mundo aparentemente dominado por el individualismo, la fe nos llama a ser iglesia, portadores del amor de Dios para todo el género humano. Muchas gracias. ¿Qué le pareció? Como la cereza sobre el tema que estamos abordando. El Papa Benedicto nos decía que la fe no es fruto de la soledad, sino de una relación íntima e impersonal con nuestro Señor Jesucristo. Y con eso quiero cerrar el programa. Dios envió a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que fuera un ser humano igual que nosotros. De ahí en adelante, nuestra fe no es más fácil, sino más hermosa. Tenemos a alguien igual a nosotros en todo menos en el pecado. Tenemos la facilidad de poder tener una relación con el corazón humano de Jesús, con la humanidad de Jesús y de esa manera relacionarnos con Dios mismo. Por lo tanto, tenemos a alguien que nos conoce, que sabe lo que es el dolor, el sufrimiento, el llanto, la tristeza, la frustración, que caminó en esta tierra y conoció nuestra realidad, y tenemos un Dios tan cercano por el cual podemos compartir cada una de nuestras realidades, desde nuestras frustraciones, inseguridades. Tenemos un Dios cercano, no aquel Dios del Antiguo Testamento que muchas veces nos parecía tan lejano, que abría el mar rojo, portentoso, que movía las montañas y hasta nos atemorizaba, sino alguien tan cercano, tierno como es nuestro Señor. Ahora tenemos la oportunidad de dar el paso y acercarnos a Él, de ir a buscarlo con sincero corazón. Tiene donde se encuentra en este momento. Si usted no lo ha hecho todavía, hágalo. Acérquese al corazón de Jesús. Pídale con amor, con entrega, que quiere conocerlo. No importa si usted es ateo, no tiene fe, se ha alejado de la iglesia, está frío. Esta es su oportunidad. No tiene nada que perder. ¿Qué puede perder? Dígale, haga la oración, dice: Señor, si tú existes, escucha esta oración. Jesús, si tú existes, si tú eres Dios, como este hombre que está aquí está hablando,
escucha esto que te quiero decir, quiero conocerte, quiero hablar contigo, quiero desahogar mi corazón ante ti. Y va a ver y descubrir la verdad del Evangelio, que no son palabras ni doctrinas, sino una relación única, especial y personal con nuestro Señor Jesucristo. Ha estado con ustedes su hermano Roquel. Que el Señor los bendiga a todos.